trabajo de parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la expulsión de un feto viable de los genitales maternos al exterior, bien sea por el útero y el canal vaginal. Este va a estar dividido en 3 periodos, que son el borramiento y dilatación del cuello uterino, la expulsión del feto y el periodo placentario, o también llamado periodo de alumbramiento. El inicio del trabajo de parto va a estar dado por ciertos cambios. En primer lugar tendremos las modificaciones cervicales, en donde toma lugar la dilatación y borramiento del cuello. Además, tendremos el dinamismo uterino de tipo progresivo, en donde vamos a denotar un cambio en las características normales de las contracciones. En este caso, el tono normal del útero va a estar entre 10 a 12 milímetros de mercurio. También tendremos que las contracciones van a ser muy regulares. La frecuencia de estas contracciones va a aumentar, por lo tanto vamos a ver en la gestante de 3 a 4 contracciones en 10 minutos y finalmente vamos a tener un cambio en la intensidad de las contracciones, a lo que le vamos a conocer como contracciones verdaderas, las cuales van a ir de una intensidad de 30 a 40 milímetros de mercurio. Para entender el mecanismo del trabajo de parto debemos hablar en primer lugar sobre la ley de las palancas desiguales. Entonces tomaremos como ejemplo este feto, suponiendo que se encuentre en una presentación cefálica, y básicamente la ley de las palancas desiguales explica que existe una relación entre un brazo corto y un brazo largo. El brazo corto va a ir desde el agujero occipital hasta el occipucio y el brazo largo desde el agujero occipital hacia el mentón del feto. Entonces, básicamente diríamos que la fuerza de las contracciones uterinas sumadas al empujo que ejerce la madre con los músculos abdominales van a viajar todos a través del dorso fetal, lo que va a provocar el descenso del feto. Y lo que sucede con este brazo corto y brazo largo es que el brazo corto va a descender mientras que el brazo largo se encontraría en ascenso. Y es así como se da la flexión de la cabeza fetal. En el trabajo de parto tenemos 2 fenómenos, que son los fenómenos activos y los fenómenos pasivos. En los fenómenos activos vamos a tener las contracciones uterinas y los pujos, que son propios de la madre. Y en los fenómenos pasivos vamos a tener la formación del segmento inferior, el borramiento y dilatación del cuello uterino, la expulsión de los limos, la formación de la bolsa de las aguas, la ampliación del canal del parto y los fenómenos plásticos del feto. En el parto normal se distinguen 3 periodos. El primer periodo o de dilatación es el tiempo que emplea el cervix para dilatar totalmente hasta que pueda ser atravesado por el feto. El segundo periodo o expulsivo es el tiempo que transcurre desde que finaliza la dilatación hasta que sale el feto al exterior. El tercer periodo o periodo de alumbramiento se inicia con la salida del feto y finaliza con la expulsión de la placenta. Este es el periodo en el que se produce el desprendimiento y la evacuación de la placenta y las membranas. Recientemente se ha incluido el cuarto periodo, que se inicia con la expulsión de la placenta y finaliza aproximadamente 2 horas después. Durante este periodo se produce la oclusión de las arterias que irrigan el espacio intervelloso. La distinción de este periodo viene dada porque es cuando ocurren las hemorragias más graves relacionadas con los fallos de la hemostasia uterina. Las fases del parto descritas por Friedman son las siguientes. Está la fase de latencia, en la cual se producen los cambios finales preparatorios del cervix, como el reblandecimiento y borramiento, mientras de forma paralela van aumentando progresivamente las contracciones uterinas, que estas son percibidas por la mujer, pero que usualmente también son tomadas por la partera o ya sea por el profesional. Durante esta fase aparece también el manchado o expulsión del tapón mucoso endocervical, al borrarse el espacio que lo contenía. Usualmente también se acompaña una pequeña hemorragia o también el tapón se ha licuado antes y se expulsa un líquido, confundiendo con la rotura de membrana. En la fase de latencia se producen los cambios finales preparatorios del cervix, en especial su reblandecimiento y borramiento, mientras de forma paralela van aumentando progresivamente las contracciones uterinas que son percibidas por la mujer, pero que en general no se sienten como dolorosas, sino como una leve presión pélvica y, consecuentemente, endurecimientos uterinos. Por otra parte, además de la percepción de las contracciones uterinas, durante esta fase aparece también el manchado o expulsión del tapón mucoso endocervical, al borrarse el espacio que lo contenía.
Usualmente se acompaña de una pequeña hemorragia y este tapón mucoso se licúa antes y se expulsa muy líquido, confundiendo con la rotura de la bolsa de las aguas. La duración de esta fase, es decir, la fase de latencia, es de aproximadamente 8 a 12 horas. Continuando, tenemos la fase activa. Esta fase coincide con el primer periodo del parto. Básicamente, Friedman también distingue unas subfases dentro de esta fase activa, las cuales describimos a continuación. En primer lugar, tenemos la aceleración. Esta es la fase inicial en la que la dilatación apenas ha progresado durante la fase de latencia hasta los 3 centímetros y esta acelera su ritmo. Luego tenemos la subfase conocida como máxima pendiente. La dilatación en esta fase toma su ritmo estable de progresión de 1 centímetro por hora, hasta alcanzar casi la dilatación máxima, que vendrían siendo los 9 centímetros. Y por último tendremos la subfase de la deceleración o desaceleración, que es un discreto enlentecimiento de la dilatación, la cual no es perceptible en este punto hasta completarse la misma. Entonces, para resumir, básicamente terminada la fase activa, el segundo periodo expulsivo, cuya duración puede ser de hasta 120 minutos, va seguido de un tercer periodo o alumbramiento que consta de 10 a 30 minutos. Para conocer un poco sobre lo que es el partograma, tenemos que remontarnos hacia el año 1954, en donde Friedman estableció el concepto de análisis gráfico del trabajo de parto, para lo cual planteó una curva normal de dilatación sigmoidea y descenso hiperbólico. Este dividió el periodo de dilatación en 2 fases, la fase latente y la activa del trabajo de parto. La primera puede prolongarse hasta 20 horas en nulíparas y 14 en multíparas, pero con 6,4 y 4,8 horas como promedio, respectivamente. Aquí las contracciones van a seguir un patrón regular, aunque de baja intensidad y duración, con dilatación cervical muy lenta, por lo que su trazo y la curva son casi planos. El autor trató a estas pacientes con Mederol y posteriormente utilizó oxitocina, que era el tratamiento convencional, en las que persistían en fase latente prolongada. La fase latente del trabajo de parto ha sido definida de muy variadas formas, pero la tendencia actual es reducir el tiempo en que debe considerarse como prolongada, teniendo en cuenta que la relación de estas con los resultados materno-perinatales ejerce una influencia desfavorable. Podemos tener en cuenta que las predicciones son relevantes y se van a incluir en el partograma. Asimismo, pueden mostrarse estadísticas como la dilatación del cérvix en el tiempo, la frecuencia cardíaca fetal y los signos vitales de la madre. Hay que conocer que el trabajo de parto contiene una serie de fases. Podemos encontrar en primer lugar un periodo de dilatación, conocido como la primera etapa del parto. Este se va a extender desde el comienzo del parto hasta que la dilatación del cuello del útero alcanza 10 centímetros de diámetro. La fase latente, el tiempo entre el inicio perceptible de las contracciones uterinas y la presencia de un cuello borrado y 3 centímetros de dilatación. Una fase activa en donde el tiempo va a transcurrir entre los 3 y los 10 centímetros de dilatación. Se subdivide en una fase aceleratoria de 3 a 8 centímetros y una fase desaceleratoria de 8 a 10 centímetros. Asimismo, se va a encontrar un periodo expulsivo, que es conocido como la segunda etapa, y este va a ser el tiempo entre la dilatación completa del cuello uterino y el nacimiento del feto. Y una fase de alumbramiento, que es conocida como la tercera etapa, que va a ser el tiempo entre el nacimiento del recién nacido y la expulsión de la placenta. Bueno, los tiempos del trabajo de parto normal. Primero vamos a tener una primera etapa donde vamos a encontrar la fase latente. En la fase latente vamos a encontrar las nulíparas con un tiempo esperado de 20 horas y las multíparas con un tiempo esperado de hasta 14 horas. También vamos a tener en la primera etapa lo que es la fase activa, donde vamos a encontrar etapas de parto de dilatación nulípara de 1.2 centímetros por hora, más o menos 6 horas, y una dilatación multípara de 1.2 centímetros por hora, más o menos unas 6 horas. También tenemos un descenso de nulípara de 1.5 centímetros por hora, unas 4 horas, y un descenso multípara de 1.5 centímetros por hora, más o menos 4 horas. También vamos a tener lo que es la segunda etapa, que es la etapa de expulsión, donde vamos a encontrar las nulíparas con un tiempo esperado de 90 minutos y las multíparas con un tiempo esperado de 60 minutos. Y por último tenemos la tercera etapa, la etapa de alumbramiento, donde vamos a encontrar las nulíparas con un tiempo esperado de 45 minutos y las multíparas con un tiempo esperado de 30 minutos. Definiciones básicas para poder desarrollar el tema de partograma.
El partograma es el registro gráfico de la función del trabajo de parto, tomando en cuenta la dilatación cervical, la estación y variedad de la posición fetal en una situación de tiempo o en una función de tiempo. El trabajo de parto es la presencia de contracciones uterinas efectivas que producen borramiento y dilatación del cuello uterino. La dilatación es el diámetro del orificio cervical interno que se expresa en centímetros, máximo 10 centímetros y medido a las 3 y a las 9. La variedad de posición es la relación que tiene el punto de reparo de la presentación con los extremos de todos los diámetros de la pelvis materna. Y la estación es la relación del punto más avanzado de la presentación o punto de reparo con respecto a diferentes planos imaginarios, paralelos o descendentes de la pelvis. Los elementos del partograma. En el partograma encontraremos diferentes ítems, tablas y escalas. Demasiada información, pues dividamos una presentación organizándola en secciones. Aquí identificaremos la historia clínica del trabajo de parto con nombre y apellidos, fecha y número de historia. También nos encontramos en la parte superior izquierda una pequeña escala con la posición, que esta puede ser vertical u horizontal, de la madre, la paridad clasificada en todas, multíparas o nulíparas, la integridad de las membranas. En la tabla inferior tendremos que registrar las evaluaciones clínicas desde el ingreso del paciente, tanto durante el periodo previo a la fase activa del trabajo de parto como durante este. Debe escribirse la hora de evaluación en cada columna y de manera consecutiva, siguiendo las letras desde la A hasta la P. La posición materna la encontraremos con las diferentes siglas LD lateral derecho, LI lateral izquierdo, D dorsal, SS semisentada, S sentada, PC parada o caminando. En la frecuencia cardíaca encontraremos diversos símbolos con los cuales podemos representar la desaceleración precoz, la desaceleración tardía, la desaceleración variable y el meconio. También encontraremos la intensidad, que puede ser fuerte, normal, débil, la localización, que puede ser suprapúbica o sacra. Para llenar nuestro cuadro de registro empezaremos a utilizar las escalas que se distribuyen en todo el partograma. Por ejemplo, la posición materna, que en este caso sería lateral derecha, la tensión arterial, que sería 180, el pulso materno, que está en 88, la frecuencia cardíaca fetal de 140, la duración de las contracciones en 40, la frecuencia de contracciones de 4 y el dolor utilizando la tabla en localización e intensidad. En este caso sería suprapúbico de carácter normal. De esta manera transcurrirá nuestro cuadro de registro hasta que se consuma el parto. En el plano cartesiano, que es la sustancia de nuestro partograma, encontraremos que en el eje de las Y tendremos la dilatación cervical expresada en centímetros y en el eje de las X encontraremos las horas de registro expresadas en horas. En la parte derecha de nuestro plano encontraremos los planos de Hodge y de Lee, y en el centro tenemos una línea marcada negra que nos indica la línea de base desde la que se inicia la curva de alerta. Tendremos que graficar la curva de dilatación cervical, las de alerta y de descenso de la cabeza fetal. Es el registro que solamente se debe iniciar cuando la paciente esté en la fase activa del trabajo de parto, es decir, cuando la dilatación cervical alcance los 4 a 5 centímetros y exista simultáneamente buena actividad uterina, tanto en frecuencia como en intensidad. Una vez que nuestra paciente haya alcanzado el grado de dilatación de 4 a 5 centímetros, empezaremos nuestro registro. A las 8 horas, la dilatación cervical alcanzó 4 centímetros. A las 9 horas, la dilatación llegó a 5 centímetros. A las 10 horas, la dilatación llegó a 8 centímetros. Por lo tanto, a las 10:30 horas, estaría culminando el parto. También podemos notar la posición del occipucio del feto, que fue cambiando a través del tiempo. A las 8 horas, el occipucio del feto estaba en occipito anterior izquierdo.
A medida que fue pasando el tiempo, fue rotando en contra de las manecillas del reloj hasta tomar una posición occipito anterior o occipito ilíaco anterior. Con la ayuda de la curva de alerta podemos dar un estimado de la hora a la que debe culminar el parto o la que el feto debe dar a luz, ya que esta nos indica los rangos normales de todas las posibles situaciones en las que pueda estar la madre. Una vez que hemos clasificado la situación de la madre, en este caso multípara, utilizaremos la curva de alerta que podemos observar en el gráfico, la de 0.15, 0.25, 0.40, 0.55, 1.25 y 2.30. Cuando sus membranas se han roto, cambiaremos a la siguiente gráfica de rotas con 0.05, 0.10 y 0.25. Es muy importante que anotemos cuando se rompen las membranas qué tipo de rotura ocurrió, si fue una rotura espontánea de membrana o si fue un RAM, rotura artificial de membranas.